Buenas tardes, continuando con el diplomado, me toca hablar de la parte de renal. Vamos a empezar con unos conceptos generales y luego vamos a ir pasando a ciertos temas específicos. Es importante recordar desde el punto de vista de los riñones que son retroperitoneales, o sea, están por fuera del peritoneo. El riñón derecho está un poco más craneal que el riñón izquierdo. En algunos pacientes como los felinos es más fácil palparlos porque se encuentran menos adheridos y son un poco más móviles, entonces es más fácil de identificar algunas estructuras en cuanto a tamaño, en cuanto a estructuras que podamos ver en ellos. Algo importante como información de por qué los gatos son mucho más susceptibles a los problemas renales es porque en unidades funcionales tienen mucho menos unidades funcionales y esto los hace un poco más sensibles a las injurias y obviamente a las lesiones. Entonces vemos pues obviamente la diferencia en cuanto a unidades funcionales del riñón del perro con el riñón del gato, ¿sí? Cuando empezamos a hablar del riñón vamos a hablar de una unidad funcional que es la nefrona y es importante saber que tiene unas partes anatómicas, unas partes que es importante reconocer. Entonces vamos a ver un glomérulo, más adelante lo vamos a ver especificado, vamos a ver un túbulo contorneado proximal, una cápsula de Bowman que rodea ese glomérulo, ¿sí? Una asa de Henle en la porción descendente de la asa de Henle, una horquilla en la asa de Henle y luego una porción ascendente de la asa de Henle, y luego un túbulo contorneado distal que va a desembocar en un túbulo colector. Aquí es importante saber que en el túbulo contorneado distal lo que aparece marcado de verde es el aparato justaglomerular y lo vamos a mencionar más adelante, sino que es para que tengamos la ubicación real de dónde se encuentra el aparato justaglomerular, que es el túbulo contorneado distal, pero pasa muy cerca nuevamente del glomérulo. Aquí vemos un glomérulo un poco más definido, donde vamos a ver importante una arteriola aferente y una arteriola eferente. Una arteriola aferente que viene trayendo la sangre hacia la parte del glomérulo, que viene básicamente de la arteria renal. Una arteriola eferente que va a salir del glomérulo. Una cápsula de Bowman, que es la que decíamos anteriormente, que limita todo el espacio del glomérulo, que es donde se va a dar el acúmulo del filtrado y obviamente va a haber un flujo hacia el túbulo proximal. Entonces es simplemente para que nos ubiquemos en esta parte. Hablando ya más exactamente del glomérulo, vamos a ver que el glomérulo está compuesto por una red de capilares y cuando hablamos de capilares vamos a ver que son fenestrados y esas fenestras son unas perforaciones que tienen estas endotelios vasculares para permitir el paso de algunas sustancias a través de ellas, como lo vemos ahí en la microscopía electrónica. Hay una membrana basal debajo de ese capilar fenestrado y obviamente debajo de esa membrana basal vamos a tener un constituyente que son glucoproteínas. Estas glucoproteínas son importantes porque tienen una carga negativa. Esta carga negativa va a ayudar a que las proteínas que vengan en el filtrado sean repelidas porque ya también tienen cargas negativas y es por esto que no es común que encontremos proteinuria, ya que las cargas deberían de ser disipadas una de la otra y obviamente esto va a hacer que las proteínas no atraviesen fácilmente el filtrado. Hay una membrana o una lámina rara interna, una lámina densa y una lámina rara externa, después en condiciones histológicas. Y obviamente las células epiteliales, que lo que van a hacer es llamarse podocitos, que de una u otra manera lo que están haciendo es aumentando la superficie de filtración. Esta diapositiva es importante porque más adelante vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces hablábamos del aparato justaglomerular, que ahí se ve en la ilustración hacia la izquierda, y una nefrona. Lo que aparece de rojo es el aparato justaglomerular. Este aparato justaglomerular, acuérdense que está en el túbulo contorneado distal, muy cerca del glomérulo, entonces va a haber unos varoreceptores que son capaces de determinar la presión que está llegando a la arteriola aferente. Cuando la arteriola aferente se encuentra que hay disminución de la presión, se va a liberar la renina. Esta renina tiene como función convertir el angiotensinógeno
en angiotensina 1. El angiotensinógeno es producido como una proteína en el hígado, a través de la renina va a ser transformado en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 a su vez en el pulmón, por efecto de la enzima convertidora de angiotensina, va a ser transformada en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente que se conoce, entonces va a tener unos efectos sobre la circulación sistémica, y ese efecto va a ser una vasoconstricción. Con esa vasoconstricción vamos a aumentar la presión arterial y obviamente va a aumentar la presión de llegada del fluido sobre la arteriola aferente a nivel del riñón o del glomérulo. A su vez, esa angiotensina 2 va al hipotálamo y en el hipotálamo va a estimular el centro de la sed. Entonces este paciente va a empezar a ingerir más líquidos de lo normal, va a empezar a tener algo de polidipsia y esto también va a conllevar a que se aumente el volumen circulante. Pero su efecto no termina ahí. Esa angiotensina 2 también va a ir a estimular las glándulas adrenales y en las glándulas adrenales, en la corteza adrenal, va a hacer que se produzca la aldosterona. La aldosterona a su vez va a ir a los túbulos contorneados y lo que va a hacer es reabsorción de sodio y cloro y a través de reabsorber sodio y cloro va a reabsorber agua. Entonces de una u otra manera esto lo que está haciendo es generando un aumento del volumen plasmático. Esto con el fin de contrarrestar la disminución de la presión que se está censando a través del aparato yuxtaglomerular en la arteriola aferente. Entonces este es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona que es importante como un mecanismo compensatorio del riñón para poder mantener unas presiones. Aquí ahorita vamos a hablar de las presiones, la ley de Franz-Starling, para que el riñón pueda dar a cabo su función de filtración. Estos son los mecanismos básicos que tiene el riñón, que obviamente son muy simples. Entonces hay un proceso de filtración, que decíamos que lo hace en el glomérulo a través de esas fenestras, a través de esas perforaciones que hay, entonces pasan al espacio, la cápsula de Bowman, luego vienen los túbulos contorneados proximales y ahí se va a dar un proceso de reabsorción, ya que muchos de los constituyentes podrían haber pasado y no deberían de ser eliminados. Entonces ahí vamos a tener básicamente reabsorción en el túbulo contorneado proximal de glucosa, de proteínas, de algunos otros componentes que son importantes. Vamos también a hablar más adelante de ver todo el proceso de filtración, los procesos de secreción, y entonces son sustancias que no se dieron la filtración adecuada, siguen en el torrente circulatorio a través de la base recta que va paralelo a todo lo que tiene que ver con los túbulos contorneados, pues se van a dar procesos de secreción directamente desde el vaso sanguíneo a los túbulos en este caso contorneados distales. Y el proceso de excreción que va a darse a nivel de los túbulos colectores, que ya básicamente van a desembocar obviamente a la pelvis renal y por ahí van a ir por los uréteres hacia la vejiga urinaria. Es una diapositiva que es importante porque es lo que llamamos el sistema de contracorriente, es la forma en la que vemos que en la parte superior izquierda está el glomérulo y ese número que aparece ahí, que es el 300, es la osmolaridad de la sangre. En nuestras especies, en nuestros pacientes que manejamos, la osmolaridad más o menos está entre 280 y 300 miliosmoles por litro, acá estamos poniendo 300 en promedio, y es simplemente para mostrar los procesos que sufren a través de toda la nefrona para ser concentración o ser diluidos, en este caso para ser concentrados, pero el proceso de la dilución sería pues obviamente muy similar. Entonces después de que se da el filtrado, miramos que la osmolaridad es de 300 y estamos hablando de que es una osmolaridad isotónica, es igual a la del flujo sanguíneo que llega acá, a nivel de los túbulos contorneados proximales. Pero a medida que va descendiendo por el asa de Henle en la porción descendente y va entrándose un poco más hacia la médula del riñón, empiezan a darse procesos de concentración. Y esta concentración depende de sacarle líquido a ese filtrado, y al sacar el líquido a ese filtrado lo que va haciendo es que se va volviendo hiperosmolar, se va volviendo mucho más denso, y esto lo hace como un mecanismo de concentrar a través de un sistema que se llama el sistema de contracorriente, porque lo que vemos es que en el intersticio hay una hiperosmolaridad con respecto al interior del túbulo contorneado. Entonces lo que hace es tratar de equilibrar un poco las cargas
y esto lo que está haciendo es un flujo de líquidos a través de una membrana semipermeable, que es la de los túbulos. Entonces hay un paso de líquidos hacia el exterior, en este caso el intersticio, buscando corregir un poco los desbalances en la osmolaridad. A medida que va fluyendo hacia el asa de Henle, en la horquilla del asa de Henle, en la porción distal, vemos que hay una osmolaridad que ya está 4 veces superior a la que entró en la arteriola aferente, que estamos por 1200. ¿Sí? A medida que empieza a subir nuevamente por la porción ascendente del asa de Henle, empieza a haber una difusión de sodio y de cloro, de difusión de electrolitos. Entonces esto hace que se disminuya un poco nuevamente la densidad de, en este caso, la osmolaridad de ese filtrado. Cuando llega hacia la parte de los túbulos contorneados distales, estamos hablando de que ya es hipotónica, o sea, se le salió tanta electrolitos, aquí también por medio de un transporte activo, unas bombas de sodio y cloro, que lo que hacen es obviamente un filtrado hipotónico. Pero esto sería una de las condiciones que no le favorecería a un paciente. Obviamente va a tener una hipotonicidad y necesitamos es que se ahorre antes electrolitos y que sea capaz de concentrar una orina para ser eliminada. Entonces luego vienen los túbulos colectores y por efecto de la hormona antidiurética a nivel de los túbulos colectores vamos a tener el efecto de la hormona antidiurética, va a haber unas receptores a unas acuaporinas, vamos a abrir unas acuaporinas en ese nivel, y al salir el agua de esa parte del túbulo colector, lo que va a hacer es que la va a volver nuevamente hipertónica. Entonces esta es una de las formas en las que la orina se concentra, y obviamente si no se quiere concentrar, sino que el mecanismo es de dilución urinaria, pues no va a haber una hormona antidiurética y entonces vamos a tener, pues casi que se va a eliminar una orina isotónica. En este caso, pues obviamente dependiendo de los influjos de líquidos y las necesidades de cada paciente, ¿sí? Entonces esto es simplemente para explicar los procesos de concentración urinaria y de dilución urinaria. Como hablábamos anteriormente, es importante saber que el riñón filtra mediado por unas presiones, y estas son las presiones de Flanstal. Entonces hay unas presiones de filtración y hay unas presiones de no filtración o de equilibrio de filtración. Necesitamos una presión para que cuando en el glomérulo, a través de la arteriola aferente y eferente, siempre tengamos una presión positiva, y esa presión positiva va a hacer que la fuerza vaya a pasar de la arteriola aferente a todo lo que tiene que ver con el espacio de Bowman o la cápsula de Bowman y sea capaz de darse el proceso de filtración. Entonces esto está dado con la presión hidrostática, que es importante, es una presión ejercida obviamente por los fluidos, y esta presión hidrostática tiene que ver mucho también con el bombeo cardíaco, con el gasto cardíaco, con la presión de la sístole. Va a depender también de una presión hidrostática de la cápsula de Bowman, porque el líquido que va saliendo a la cápsula de Bowman va a hacer una fuerza contraria a la que todavía no se ha salido. Es por eso es importante saber que la presión hidrostática también dentro de la cápsula de Bowman va a ser un efecto contrario a la presión hidrostática de los capilares, ¿sí? Y la presión oncótica de los capilares, que va a ser un efecto antagónico también, sumándose a la hidrostática de la cápsula de Bowman, van a ser un efecto contrario a la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Entonces, la presión hidrostática de los capilares glomerulares, en este caso parece como 45 positivo, vamos a tener una presión hidrostática del fluido que ya se liberó, que está dentro de la cápsula de Bowman, que es de menos 10, y vamos a tener una presión oncótica que es de menos 14. Entonces vamos a tener una presión de más 45 con respecto a menos 24. Obviamente hay una presión mayor desde la hidrostática de los capilares y esto va a hacer que filtre. Pero hacia la derecha de la diapositiva vamos a ver que muchas veces cuando las presiones son iguales, el proceso de filtración va a ser cero o va a ser nulo, porque se equilibran la presión hidrostática de los capilares glomerulares con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica de los capilares glomerulares. Quiere decir que la presión hidrostática de los capilares va a ser igual a la suma de la presión oncótica
de los capilares y la presión hidrostática del líquido que está en la cápsula de Bowman. Entonces, como son iguales las presiones, pues obviamente no va a haber un paso de un lado hacia el otro lado. Y esto es lo que hace que se disparen ciertos mecanismos sobre el aparato justaglomerular y se produzca renina y se produzca todo el mecanismo que decíamos anteriormente, buscando que se dé un aumento de la presión hidrostática de los capilares, un aumento de la presión sistémica, buscando superar en número la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica de los capilares glomerulares. Entonces es simplemente las presiones de Franz-Starling para que se puedan dar los mecanismos de filtración. Hay algunas anomalías en las presiones de Franz-Starling, o hay algunas adiciones que son importantes, y es lo que llamamos la constricción de la arteriola aferente y la constricción de la arteriola eferente, ¿sí? Entonces, obviamente, si hacemos una vasoconstricción de la arteriola aferente, vamos a aumentar la presión de llegada de ese líquido hacia el glomérulo. Pero si hacemos una constricción de la arteriola eferente, no vamos a aumentar la llegada, sino que vamos a disminuir la salida, y entonces esto podría de una u otra manera generar dos condiciones. Al hacer vasoconstricción de la arteriola aferente, de una u otra manera podría disminuir la tasa de filtración glomerular, y al hacer aumento en la constricción o la constricción de la arteriola eferente, podría aumentar la tasa de filtración glomerular. Entonces esto depende también de algunos mecanismos. Y hay algunos mecanismos, que es lo que estábamos hablando ahorita, que esto es ya lo que llamamos los reflejos tubuloglomerulares. Y entonces, este primer diapositiva tiene que ver con que si aumenta la tasa de filtración glomerular, obviamente está filtrando demasiado, y entonces el flujo que hay a nivel de agua y de cloruro de sodio sobre el flujo tubular va a generar que a nivel de la mácula densa envíe un vasoconstrictor, que en este caso va a ser la adenosina, se cree que es la adenosina, aunque hay otros vasoconstrictores, y este lo que va a hacer es una constricción a la arteriola aferente, y al hacer una constricción de la arteriola aferente, lo que va a disminuir es la tasa de filtración glomerular, porque va a permitir un menos ingreso de sangre a el glomérulo. Entonces esto es una forma de disminuir que tiene el riñón de los reflejos tubuloglomerulares, o de aumentar según las condiciones que tenga para filtrar más o menos. Y este sería el caso contrario, disminuye la tasa de filtración glomerular, entonces por ende disminuye el flujo tubular a nivel de cloro y sodio, obviamente con agua, y entonces a nivel de esa mácula densa hay un envío de algunos vasodilatadores, se cree que son las prostaciclinas, el óxido nítrico, y esta vasodilatación va a ser a la arteriola aferente, ¿sí? O sea, a la arteriola que está entrando de sangre al riñón. Entonces lo que está haciendo es aumentando el flujo para que haya más llegada de sangre en un momento dado. Pero también va a haber liberación de renina, angiotensina, aldosterona, y va a haber también liberación de esa renina, pero esa liberación de la renina va a hacer que la vasoconstricción sea sobre la eferente. Entonces abre la llegada de sangre por la arteriola aferente, pero cierra la salida de sangre por la arteriola eferente, y esto hace que haya más influjo y que se mantenga por más tiempo el flujo dentro de esa parte del glomérulo, y esto obviamente va a generar aumentos de la filtración. Entonces vamos a resumir todo eso en algunos vasoconstrictores renales y algunos vasodilatadores renales. Aquí aparecen algunos de ellos, donde se lleva a cabo su efecto en la arteriola aferente o en la arteriola eferente, y obviamente pues algunos de ellos, creo que el más importante es la angiotensina 2, decíamos que su efecto es el vasoconstrictor más potente que se conoce, y por eso si miramos, el efecto está sobre la eferente, y tenemos un efecto de 2 cruces, caracterizando esto de 0 cruces a 2 cruces. Su efecto sobre la arteriola aferente es muy pobre, entonces con esto vemos que realmente lo que queremos es tener más influjo en la parte del glomérulo, ¿sí? Tenemos también otras ahí, el tromboxano, la sendotelina, la norepinefrina, algunas catecolaminas y algunos vasodilatadores renales. Dentro de
lo que vemos lo mismo, no tienen un efecto muy potente, no pasan de una cruz, pero obviamente arteriola eferente, arteriola aferente, entonces vamos a ver que estos sí podrían jugar un poco más hacia las dos arteriolas, pero es importante más el efecto de vasoconstricción. Esto es importante para saber las hormonas, en qué parte nos funcionan a nivel del riñón, porque vamos a ver que tenemos que hacer sustitución de hormonas en algunos casos con problemas renales. Y entonces obviamente vamos a hablar de la aldosterona, decíamos renina, angiotensina, aldosterona, es una hormona producida en la corteza adrenal, cuya función es importante a través del túbulo colector, y lo que hace simplemente es una reabsorción de cloro y sodio. Al reabsorber cloro y sodio, pues detrás de este va a venir la reabsorción de líquidos, de agua, sobre todo, y entonces es una de las formas que tenemos de aumentar el volumen sanguíneo, el volumen circulante, ¿sí? La angiotensina 2, hablamos un poco de ellos, es un vasoconstrictor, y como vasoconstrictor pues también tiene algunos efectos ahí sobre aumentar la presión, pero también tiene unos efectos en la reabsorción de sodio y de cloro, que va a ser un efecto muy similar a lo que tiene que ver con la aldosterona. La hormona antidiurética hablamos algo ya, más hacia el túbulo colector, y tiene que ver con la abertura de algunos mecanismos que se llaman acuaporinas, algunos poros, que lo que van a hacer es obviamente facilitar la entrada de agua. El factor natriurético atrial o el péptido natriurético atrial, pues, como su nombre indica, es una hormona producida en el atrio derecho, y entonces allí vamos a tener formas de tener algunos sensores, y cuando este se produce, el efecto va a ser sobre el túbulo distal y el túbulo colector, y es simplemente disminuir la reabsorción de sodio y reabsorción de cloro. Y al disminuir la reabsorción de sodio y cloro, pues obviamente va a disminuir la entrada de flujo a través del sodio y cloro, y entonces esto va a ser un efecto de disminuir los volúmenes circulantes o los volúmenes sanguíneos. Y con respecto a la hormona paratiroidea, porque vamos a hablar algo del hiperparatiroidismo renal secundario, tiene su efecto a nivel del túbulo distal, el túbulo proximal también, hay algo de receptores ahí, y tiene que ver mucho con la disminución de la reabsorción de fósforo, fosfatos, y la reabsorción de calcio, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos ahorita un poco a hablar de esa parte. Y ya entrando directamente, porque esto era pues, algo que es importante conocer antes de entrar a toda la parte de la evaluación de los pacientes con problemas renales y el tratamiento, es importante conocer estas condiciones. Entonces vamos a empezar a hablar de la uremia aguda. Y cuando hablamos de la uremia aguda o de la insuficiencia renal aguda, estamos hablando de que hay una disminución en la función renal y es en un periodo de tiempo corto, por eso hablamos de agudo, ¿sí? La mayoría de los procesos de fisiopatología, de los procesos de la uremia aguda, tienen que ver con alteraciones de el tipo isquemia o de tipo tóxico, o sea, ahí se resumiría como toda la condición. La mayoría de los problemas renales son de tipo isquémicos, o sea, no hay llegada de sangre adecuadamente y van a generar problemas, o tóxicos que llegan a través del flujo sanguíneo, y entonces ahí se van a dar todas las condiciones. Entonces van a haber obstrucciones tubulares, incrementos de la permeabilidad y alteraciones pues, de la hemodinamia que van a conllevar a que este paciente entre en un cuadro de insuficiencia renal aguda o de uremia aguda. Hay algunos antibióticos, algunos fármacos, algunos medicamentos que utilizamos con cierta frecuencia, que hay que tener cuidado, porque como hablábamos de nefrotoxicosis, muchos de estos medicamentos pueden tener ese potencial. Aquí vemos una lista importante, unos antibacteriales, no vamos a empezar a nombrar ninguno de ellos, pero es simplemente para que los tengamos, algunos antimicóticos, antivirales, quimioterápicos y medicamentos que con cierta frecuencia manejamos para otro tipo de terapéuticas o de tratamientos. Algunos alimentos como las uvas y los pasas estarían pues, casi que contraindicadas en los pacientes. Obviamente el veneno de las serpientes y de las abejas, muchos de ellos son nefrotóxicos, y es importante saber que la hemoglobina y la mioglobina son nefrotóxicos, o sea que tener hemoglobinuria
en nuestros pacientes no es bueno para el riñón, y tener mioglobinuria en nuestros pacientes no es bueno para el riñón. A la larga van a terminar por deteriorar, ¿sí? Lo que decíamos al principio, algunas condiciones asociadas con isquemia renal, obviamente con nefrotoxicosis, vimos todo lo que tenía que ver con nefrotoxicosis y ahora con isquemias, y obviamente pues hipovolemia, deshidrataciones, hemorragias, todo esto tiene que ver con la llegada de sangre hacia el riñón, va a generar problemas, sobre todo relacionados con el influjo sanguíneo, cardiomiopatías, fallas cardíacas, todo lo que conlleva con esto. Y obviamente algunos inhibidores de la vasoconstricción renal, ¿sí? Como son los inhibidores de la ECA. Entonces es importante saber que muchas veces el riñón dispone de esos vasoconstrictores para poder hacer una vasoconstricción sobre la arteriola eferente y garantizar un influjo de sangre adecuado, pero como hay inhibidores de la ECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, recuerden que hablábamos sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos inhibidores de la ECA van a funcionar en que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2 por mecanismo de la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. Al estar bloqueado esto, pues obviamente nunca va a llegar a la angiotensina 2 y obviamente no se va a dar el efecto vasoconstrictor. Algunos analgésicos o AINES han sido incriminados también con el mismo efecto, ¿sí? Sobre todo porque hay un bloqueo de prostaglandinas a nivel de las ciclooxigenasas y las producciones de algunas prostaglandinas que podrían ser vasodilatadoras, entonces también hay un efecto ahí. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de coagulaciones intravascular diseminada, o coagulopatías por consumos, o coagulopatías pues en diferente manera. Ya podemos entonces empezar a hablar de cómo vamos a evaluar esos riñones, y obviamente pues hay muchas maneras, pero creo que muy simples algunas de ellas, otras un poco más complejas. Vamos a hablar aquí de la patología clínica, en los hemogramas, en la uremia aguda, pues no es muy común encontrar algunas alteraciones, obviamente no hay todavía cambios en el hemograma, pero entonces lo que vamos a hacer es en la química sanguínea vamos a medir los niveles de urea o de BUN. Es importante conocer que el BUN es el nitrógeno ureico sanguíneo, la urea es toda la molécula como tal. El BUN es la parte de nitrógeno que tiene la urea, y la urea sería toda la molécula. Entonces pues es muy simple pasar de BUN a urea o de urea a BUN, ¿sí? Entonces vamos a tener unos niveles, ahí hay unos niveles estimados para perro y gato, esto va a variar un poco, esto según IRIS ha cambiado, algunos datos son importantes que se tengan para cada paciente, entonces tenemos ahí como unos estimados. Entonces cuando los niveles de BUN y de creatinina están un poco altos, pues vamos a hablar de que hay una azotemia, y esta azotemia pues obviamente hay que mirar si es de tipo prerrenal, renal o posrenal, pronto lo vamos a ver un poco más adelante, y eso lo hacemos con la densidad urinaria. El problema muchas veces de los pacientes urémicos agudos es que muchos de ellos son anúricos o poliúricos, y esto quiere decir que su producción urinaria está muy baja o no producen, y entonces no hay mucha forma de hacer un examen de orina para mirar en qué tipo de densidad urinaria estamos, a ver si tenemos densidades urinarias por encima de 1035 para los gatos y por encima de 1030 para los perros, que es la forma en la que sabemos que las azotemias son de tipo prerrenales. Cuando la densidad urinaria no esté por encima de 1035 en los gatos ni 1030 en los perros, estamos hablando de azotemias de tipo renal, ¿sí? Y obviamente en estos momentos tenemos proteína creatinina en orina, es una forma muy fácil de determinar realmente la proteinuria y nos podría estar dando algunos indicios de evaluación a nivel renal. No aparece en la diapositiva, pero otra posibilidad sería la cistatina C, se está utilizando mucho en humanos, todavía no hay mucho dato concreto, estudios bien definidos de la utilidad de la cistatina C en perros, pero creo que podría ser una posibilidad. Radiografía, ecografía y biopsia, pues obviamente vamos a ver diferentes alteraciones en cuanto a la parte ecográfica, alteraciones en cuanto a la parte corticomedular, ¿sí? La radiografía, posiblemente vamos a ver algo más adelante de todas estas cosas, entonces vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con la terapéutica de la uremia aguda, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes?
Lo principal en estos pacientes es garantizar fluidos, porque estábamos diciendo estos pacientes están con toxinas, tienen nefrotoxicosis o tienen isquemia renal. Y lo primero que hacemos a estos pacientes es darle terapia de fluidos para garantizar primero un influjo más grande y asegurar que no estamos teniendo isquemia. O sea, con esto estamos buscando asegurar esa condición. Y obviamente de una u otra manera disminuimos los efectos tóxicos al dar fluidos. La hidratación la vamos a hacer básicamente con cloruro de sodio al 0.9, solución salina fisiológica, o con Harman, que es el Ranger lactato. Y simplemente vamos a calcular un porcentaje de deshidratación con base en unas tablas que conocemos, con base en unos ítems que aparece, obviamente menor a 5% no es fácil de darse cuenta, y mayor al 12%, pues obviamente posiblemente el paciente vaya a tener el deceso o vaya a morir, ¿sí? Entonces hay unos rangos, y entonces lo que vamos a hacer simplemente es calcular el porcentaje de deshidratación con base en el peso corporal, y ese es el volumen de fluidos que vamos a introducir. Con esto vamos a asegurar a ver si ese paciente empieza a producir orina, porque acuérdense que decíamos que son pacientes oligúricos o anúricos, o sea, o no están orinando o realmente lo que están orinando es muy poco, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a seguir ya es un manejo hospitalizado, un paciente que va a necesitar un manejo terapéutico, y entonces lo vamos a hacer básicamente con diuréticos osmóticos. O sea, lo que vamos a hacer es introducir básicamente manitol al 20 o al 25, normalmente lo conseguimos al 20%, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una infusión de 0.25 gramos por kilo intravenoso, y lo hacemos cada 5 minutos. Si después de pasadas 15 minutos, 20 minutos no hay respuesta, obviamente pues, tenemos que empezar a introducir otro tipo de medicamento, porque ya vamos a ver que no va a haber respuesta. Entonces es lo que queremos mirar con eso. También podemos utilizar destroza al 20%, pues muchas veces no hay forma de que se consiga el manitol, entonces se puede utilizar la destroza al 20%. Esta nos va a aportar 0.2 gramos por kml de esa destroza al 20%, entonces vamos a manejar una dosis entre 0.5 y 1 gramo por kilo intravenoso, y lo hacemos 15 a 20 minutos. Si después de esos 20 minutos no hay una respuesta, pues obviamente quiere decir que no va a haber respuesta, y no vamos a seguir poniéndole más y más y más y más, porque vamos a ocasionar unos efectos ahí diferentes, vamos a ocasionar aumentos de la osmolaridad, y entonces al aumentar la osmolaridad, pues obviamente vamos a generar otros cambios. Y obviamente vamos a utilizar furosemida, diurético de ASA, y empezamos con una dosis. Después de que manejamos el manitol, después de que dimos terapia de fluido, no hay respuesta, vamos a empezar con furosemida. Empezamos con una dosis y vamos incrementando la dosis dependiendo de si hay o no respuesta. Muchos de estos pacientes van a responder después de haber hecho todo esto, pero los que no van a responder posiblemente sean unos candidatos a una terapia dialítica o a ser dializados. Entonces empezamos con bolos de 2.2 miligramos por kilo intravenosos, y lo vamos haciendo 30 a 60 minutos. Y a los 60 minutos no hay respuesta, pues obviamente quiere decir que hay que aumentar la dosis, y luego a 6.6, y si no, pues obviamente no vamos a ir subiendo más, porque sabemos que no va a ser suficiente. Entonces vamos a pasar a otro proceso. Y ahí es donde vamos a pasar al proceso de pensar que estos pacientes necesitan una diálisis peritoneal, ¿sí? Entonces, cuando vemos que estos pacientes siguen anúricos, y que después de haber hecho todo lo que acabamos de hacer no hay una producción urinaria, no hay flujo a nivel de la vejiga, entonces lo que vamos a hacer simplemente es pasarlos a una diálisis peritoneal. Es importante saber que no utilizamos más la dopamina. Se utilizó mucho tiempo la dopamina como tratamiento alterno ahí cuando no respondían a la destroza o al manitol. Se daba furosemida, y si no había respuesta a la furosemida lo anexábamos dopamina, pero hace 2 o 3 años salieron algunos artículos que mostraban que tenía un efecto contrario, que era mejor no utilizarlo porque se generaba más problemas. Lo utilizábamos de 1 a 3 microgramos por kilo por minuto, había que manejarlo con una bomba de infusión. A esa dosis tenía un efecto vasodilatador, y nos ayudaba mucho con la vasodilatación a nivel de la arteriola aferente en el riñón,
pero cuando se sobrepasaban los 5 microgramos por kilo, el efecto era de vasoconstrictor. Entonces habían efectos ahí. Y se encontraron algunos estudios que mostraban que el efecto de la furosemida con la dopamina generaban más daño renal posterior a la aplicación. Entonces en estos momentos no se hace. Esto simplemente es información, indicaciones para la diálisis, ¿sí? Que normalmente podríamos hacer diálisis peritoneal, pero se puede hacer hemodiálisis. Para hacer hemodiálisis ya se necesitan unos equipos mucho más complejos, pero en mecanismos o en momentos de salvar la vida de ese paciente podríamos entrar a hacer inclusive diálisis peritoneales teniendo en cuenta pues algunas condiciones. Se consiguen las soluciones para diálisis. Si no las conseguimos, pues podemos tener una preparación. Ahí está cómo se prepara, el volumen a administrar, y el procedimiento es muy simple, es simplemente pasar los fluidos a través de una sonda o a través de una catéter. Se consiguen sondas para diálisis peritoneal, si no se pueden utilizar Foleys fenestradas, y simplemente lo que vamos a hacer es introducir el fluido hacia la cavidad abdominal. Lo vamos a dejar ahí, que normalmente lo dejamos de 4 a 6 horas, y luego lo vamos a sacar. Y eso lo vamos a seguir haciendo reiteradamente hasta que los niveles obviamente empiecen a disminuir en cuanto a la urea y la creatinina. Pero es simplemente una información, no sé si sea de utilidad, pero que en algunos casos podría ser de alguna utilidad, ¿sí? Adicional a eso, estos pacientes, después de haberlos sacado de la anuria, pues obviamente tenemos que manejar algunas condiciones importantes, como son la hipercalemia. Estos pacientes van a tener unos niveles de potasio muy altos que hay que tener en cuenta porque podrían alterar pues, la viabilidad de estos pacientes. Y entonces, obviamente, vamos a determinar si la hipercalemia es leve, si la hipercalemia es moderada o si la hipercalemia es severa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obviamente hacer una medición del potasio sanguíneo. Entonces el potasio normalmente en el perro está entre 4, 4.2 y 5.5, 5.6. En el gato está entre 4 y 5.3. Entonces cuando tenemos hipercalemia leves estamos hablando de menos de 6 miliequivalentes por litro. Entonces el manejo de estos pacientes posiblemente sea simplemente con fluidos. Al ponerles fluido lo que estoy haciendo es una expansión del volumen plasmático y lo que estoy haciendo de una u otra manera es diluir el potasio. Y este fluido aumenta el volumen de filtración glomerular, entonces podría ayudar a que por ahí se pierda. Pero simplemente es un efecto dilucional. Cuando la hipercalemia es moderada, que estamos hablando de 6 a 8 mil equivalentes por litro, vamos a manejar el cloruro de sodio, como lo decíamos anteriormente, buscando una expansión del volumen, pero adicional a esa expansión del volumen vamos a poner bicarbonato de sodio. Y la dosis normalmente la manejamos entre 1 y 2 mil equivalentes por kilo intravenosos. Hay que tener cuidado con la aplicación del bicarbonato, debe ser de forma muy lenta. Entonces vamos a poner este bicarbonato con el fin de generar una alcalosis sistémica. Y al generar una alcalosis, lo que vamos a buscar es una translocación del potasio que está en el intracelular y vamos a cambiarlo con hidrogeniones a la extracelular. Entonces lo que vamos a hacer es favorecer que haya un efecto de translocación, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar un poco con eso. Adicional a eso vamos a poner un bolo de destroza. Esta destroza lo que va a favorecer es que se libere insulina por parte del páncreas, y lo que sabemos es que la insulina permea la entrada de potasio dentro de la célula, también favoreciendo la entrada de glucosa. Entonces es una forma de disminuir. Ahí está la dosis de la destroza al 20 o al 50. Y cuando la hipercalemia es mucho más severa, pues obviamente lo que tratamos de hacer es todo lo anterior, pero también lo que vamos a hacer es adicionar gluconato de calcio. No es porque tenga ningún efecto en disminuir o en alterar los niveles de potasio, pero sí antagonizamos los efectos cardiotóxicos del potasio tan alto. Pues esa es la condición del gluconato de calcio cuando tenemos hipercalemias tan serias, porque si no, estos pacientes van a terminar por tener algún tipo de anormalidad en cuanto al trabajo cardíaco, y lo que hacemos con el potasio es ayudar en esa parte. Con respecto a la hipocalemia, obviamente que es lo contrario, puede pasar en algunos pacientes, en algunos tenemos hipercalemia, en otros tenemos hipocalemia, y en estos pacientes, pues obviamente lo que vamos a hacer es suministrar un volumen de potasio.
Entonces, cuando tenemos niveles por debajo de 2.5 miliequivalentes por litro, vamos a tener unos signos clínicos asociados a esta hipocalemia. Debilidad muscular, el trabajo muscular va a estar alterado, va a haber arritmias cardíacas, ilio paralítico, o sea, y algo importante en los gatos es la famosa ventroflexión del cuello. ¿Sí? Esto es importante saber qué puede pasar en los hipocalémicos, es un signo muy claro en los gaticos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es administrar cloruro de potasio, dosis que tenemos ahí especificada, simplemente buscar subir los niveles. Sabemos que el Harman aporta 2 miliequivalentes por cada 500 ml o 4 miliequivalentes por cada litro. Entonces, pues con eso también podríamos manejar una aproximación de cuánto podemos poner de potasio. Hay una dosis que creo que es una dosis que podríamos tener como terapéutica ahí, y es 0.5 miliequivalentes por kilo por hora. Sea el volumen que vayamos a poner, no podemos exceder de ese valor, ya que podríamos tener algunos efectos pues, a nivel cardíaco. ¿Sí? Obviamente con la hipocalemia, el potasio lo vamos a diluir a Harman, y entonces es simplemente una tabla de cuánto podemos manejar. Y ya estamos a punto de terminar. La acidosis metabólica la vamos a manejar, porque estos pacientes van a tener acidosis metabólica. Acuérdense que a nivel del riñón se va a perder la capacidad que tiene la anhidrasa carbónica de recaptar el bicarbonato. Entonces, como no se da el proceso de la anhidrasa carbónica, lo que va a tener este paciente pues, es una pérdida de bicarbonato, y entonces vamos a tener una disminución del bicarbonato en la sangre que nos va a conllevar a una acidosis metabólica. El valor normal del bicarbonato, y entonces vamos a tener acidosis metabólicas con bicarbonato por debajo de 16 y acidosis metabólica por encima de 16. Obviamente que las que están por debajo de 16 implican un pronóstico más reservado, que implica un tratamiento mucho más agresivo. Para poder hacer tratamientos de acidosis metabólica con bicarbonato es importante tener en cuenta que hay que medir gases arteriales, o en este caso gases venosos, para tener el exceso de base. Y simplemente el déficit de bicarbonato lo vamos a calcular con el exceso de base. El exceso de base que nos lo va a dar los gases arteriales o gases venosos lo vamos a multiplicar por el peso del paciente, y eso por 0.3. Esa es la cantidad de milimoles que necesitamos, miliequivalentes que necesitamos en este caso para ser suministrados. La rata de administración no puede ser superior a 5 miliequivalentes por kilo, porque podría de una u otra manera generar alteraciones con el equilibrio ácido básico, con el pH sanguíneo, y generar alteraciones. Normalmente recomendamos colocar un cuarto de la dosis en 10 minutos diluido en fluidos, y luego el resto en 4 a 8 horas. Si no se tienen los gases arteriales, se puede calcular la tensión de CO2, en algunos semigramas se puede calcular la tensión de CO2, y otra regla que tenemos es conseguir la tensión de CO2 y restarle 20 menos esa tensión de CO2. 20 la constante menos la tensión de CO2, esos son los miliequivalentes de bicarbonato que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces es simplemente lo que vamos a ayudar a colocar. Ayudando a esto, pues obviamente viene la hipocalcemia también, que es importante. Y la hipocalcemia a nivel de la insuficiencia renal crónica se produce porque hay una deficiencia a nivel renal, que es la 1-alfa hidroxilasa. Esa enzima vuelve activa la vitamina D, que es inactiva, producida a nivel del hígado. Al volverla activa, ella va al intestino y va a favorecer la absorción intestinal de calcio. Como no hay esa absorción intestinal de calcio, pues obviamente vamos a tener hipocalcemias, y por eso algunas dosis hay. Esta es una tabla para que se tenga en cuenta. Si no se puede calcular el déficit de bicarbonato, puedes nunca exceder la tasa de infusión a esos niveles que decíamos anteriormente, pero es una tabla para tener en cuenta dependiendo del déficit que se calcule, si es leve, moderado o severo. Vamos a manejar estos pacientes también desde la uremia, porque la uremia va a generar efectos en otras partes, y obviamente como principal mecanismo vamos a tener que a nivel de la cavidad bucal van a haber bacterias ureasas positivas que transforman la urea nuevamente en amoníaco, y esto va a generar lesiones sobre la cavidad bucal. Ahí podemos utilizar clorhexidina o algunos antisépticos bucales. Vamos a tener vómitos
¿sí? Vamos a tener una hipersecreción de gastrina. La gastrina va a ser eliminada por el riñón, esta no va a ser eliminada, entonces va a haber una estimulación mucho más fuerte sobre esos receptores, y entonces vamos a manejar ranitidina y vamos a manejar omeprazol. El sucralfato podría tener dos mecanismos de acción. El primero es obviamente de evitar con los procesos de hipersecreciones, de lesiones sobre la mucosa intestinal, pero también es un quelante de fósforo, lo vamos a ver más adelante cuando veamos insuficiencia renal crónica. Y el misoprostol es una prostaglandina sintética, que lo que hace es producir bicarbonato y moco protector. Entonces, esta sería una muy buena opción en estos pacientes. Antieméticos, pues, de todos los tipos. Ahora tenemos el maropital, es muy buena opción, pero sin pasar por las bondades que tienen los otros, pero podríamos llegar hasta el maropital, ¿sí? Estos pacientes necesitan soportes nutricionales, entonces les vamos a dar tubos de alimentación, pues podríamos poner tubos para ayudar a su alimentación. Vamos a dar nutrición parenteral, entonces vamos a calcular los requerimientos de energía en reposo y les vamos a multiplicar por una constante que normalmente en perros va de 1.2 a 1.4 y en gatos va a ir tan solo a 1.2. Lo que buscamos son dietas renales, ya que tienen una disminución del fósforo y una disminución de la proteína, y al disminuir el fósforo y la proteína, pues obviamente vamos a ayudar mucho con disminuir la urea y disminuir el fósforo. Es importante en los pacientes con problemas de tipo renal.